Muy buenas a todos. Hoy os quiero hablar de acromegalia y de abuso de GH en el culturismo. La acromegalia es el resultado del exceso de secreción de hormona de crecimiento y viene de los términos griegos acros, que significa extremidad, y megalia, que significa agrandamiento, lo cual ya hace alusión a parte de lo que vamos a observar en el desarrollo de la patología. ¿Y por qué ocurre la acromegalia? La causa más frecuente es un adenoma hipofisario. ¿Qué es un adenoma hipofisario? Os voy a contar que en esta región del cráneo, en la región central, existe una estructura ósea que se denomina silla turca. Por la forma que tiene, nos recuerda a la silla turca. Dentro de la silla turca está alojada la glándula hipófisis, que en condiciones normales tiene el tamaño aproximadamente como un guisante, ¿vale? Dentro de la glándula hipófisis hay varios tipos de células, entre ellas las células somatotropas. Estas células son las que producen la hormona de crecimiento. Puede darse una condición tumoral, que es una proliferación, en este caso benigna, pero hay una proliferación anormal, es decir, un agrandamiento de tamaño de la glándula hipófisis a expensas de células productoras de hormona de crecimiento, es decir, a expensas de células somatotropas, lo cual será un adenoma hipofisario somatotropo. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué es lo que ocurre? La glándula hipófisis va a aumentar de tamaño. Esto va a dar lugar inicialmente a síntomas por ocupación de tamaño, como es la cefalea, y también a síntomas visuales como diplopía, es decir, visión doble, por compresión del quiasma óptico, que está justo encima del diafragma selar, encima de la silla turca, ¿vale? Entonces es fácil de comprender. Si aumenta de tamaño, empuja hacia arriba, comprime el quiasma óptico y tendremos manifestaciones ópticas como la diplopía o la pérdida del campo visual. ¿De acuerdo? Eso a nivel local. Y a nivel sistémico, es decir, a distancia, tendremos los síntomas y los signos derivados del aumento de GH. La GH tiene una secreción pulsátil y la vida media es relativamente corta o muy corta, se puede decir. Pero los efectos de la GH a nivel continuo son llevados a cabo por la IGF-1, factor de crecimiento insulínico tipo 1. Y esto se produce mayormente en el hígado y también en otros tejidos, pero como respuesta a la GH, a la hormona de crecimiento. Vale, ¿para qué os he contado todo esto? Ahora vamos a seguir hablando de acromegalia. ¿Cuándo me enteré yo mejor de lo que era la acromegalia, de su evolución natural, de su historia natural y de cómo se desarrollaba en las personas? Se trata de la ocasión en la que hice un estudio descriptivo que consistía en localizar historias antiguas de acromegalia. Era hacer un cribado, yo lo pedía a mi administrativa y me traían unos sobres, los sobres naranjas estos grandes de las historias antiguas cuando estaban en papel, porque antes todo eso no estaba informatizado. Había que rescatar esas historias en papel, mirar los evolutivos, mirar las pruebas complementarias y extraer una serie de informaciones. Y si alguno de los pacientes estaba vivo, también se localizaba y se ponía uno al día en la información. Entonces, esta recopilación de información fue muy interesante, como digo, me permitió ver cómo eran personas que habían consultado inicialmente, algunos por cefalea, por cansancio, además presentaban el síndrome del túnel carpiano, la diabetes, la hipertensión arterial, los cambios, ¿no? la hinchazón que les llevaba a cambiar
la talla de los anillos, la talla del calzado. La gente los veía a nivel facial, a nivel fenotípico, los veía muy cambiados, te enseñaban sus fotos de hace tiempo, los familiares te podían contar cómo habían cambiado. Y bueno, volviendo a lo que es puramente el trabajo de revisión de historias clínicas, ahí podíamos ver cómo eran pacientes que tras consultar por lo que sea, de lo que ya hemos comentado, se les hacía una cirugía, porque el único tratamiento curativo que conocemos de la acromegalia es la cirugía. ¿Qué cirugía es? Esto es la exéresis endonasal transesfenoidal, así se llama la técnica. Simplemente significa que por vía nasal y perforando el seno esfenoidal, que es una cavidad que tenemos ahí, se accede a la silla turca, ¿vale? Y se saca, se extrae desde ahí. Pero ¿qué pasa? La idea es extraer únicamente esa parte tumoral, esa parte de células somatotropas que han crecido y que están generando el exceso de hormona de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Esto antes se hacía en el hospital Puerta de Hierro en Madrid y se remitían a los pacientes allí. ¿Qué pasa? Que eran unas cirugías bastante burdas. Entonces muchas veces lo que pasaba era que intentando quitar solo el tumor, se quitaba o bien gran parte o toda la glándula hipófisis entera. Por lo tanto, el paciente se quedaba luego con un panhipopituitarismo, es decir, un déficit de todas las hormonas hipofisarias y por lo tanto de todas las hormonas controladas o estimuladas por la hipófisis, como es déficit de corticoides por disfunción suprarrenal, déficit de hormonas tiroideas por disfunción de la glándula tiroides y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, también tenéis que saber que después de estas cirugías, además de haber dejado al paciente así, la acromegalia resulta que no estaba curada, porque es muy difícil curarla. Resulta que pueden quedar pequeños restos celulares y luego con el tiempo, cuando se repetían las pruebas de imagen, en aquellos tiempos, fijaos que primero se hacían radiografías normales donde se podía intuir, luego se hacían TACs y luego ya las resonancias donde claramente se pueden ver los restos tumorales o las nuevas apariciones del tumor. Entonces, ¿qué te encontrabas? Un paciente que se había operado, que se había quedado hecho polvo por el panhipopituitarismo y encima no se había curado de la acromegalia porque tenía una recidiva, ¿vale? Paralelamente, obviamente, se podía ver en las analíticas cómo los niveles de GH y sobre todo los niveles de IGF-1, que es lo más interesante para el seguimiento, se veía cómo se iban elevando progresivamente. En algunos pacientes se decidía dar radioterapia craneal para frenar el crecimiento tumoral. Tampoco, por lo que vi en los datos, tampoco era una gran solución. Y era curioso porque estudiaban los evolutivos y veías cómo los pacientes, aparte de desarrollar diabetes e hipertensión y tratarlas, pues desarrollaban miocardiopatía hipertrófica, algunos terminaban con muerte súbita o algunos terminaban con marcapasos. Luego estaba el tema de los pólipos en el colon, que les iban haciendo colonoscopias y cuando veían algún pólipo se lo extirpaban. Alguno directamente venía ya con el cáncer de colon o el cáncer de sigma. Alguna neoplasia cutánea, pues tipo melanoma también. Todo esto era más frecuente. Y claro, y lo del síndrome del túnel carpiano. Y eran pacientes que con ese exceso de crecimiento ni mucho menos estaban fuertes, ni hipertrofiados, ni bajos en grasa, ni nada de eso. Son pacientes
La acromegalia es una enfermedad crónica debilitante. Tienen mialgias, tienen artralgias, el síndrome del túnel carpiano, que tienen astenia crónica. Un paciente con acromegalia está hecho polvo. Vale, aparecieron una serie de fármacos como los análogos de la somatostatina. Los análogos de la somatostatina lo que hacen básicamente es inhibir en las células hipofisarias la producción de hormona de crecimiento. Estos fármacos sí que es verdad que marcaron un antes y un después en el control de los restos tumorales o recidivas de estos pacientes. Y además, la cirugía a día de hoy se ha perfeccionado muchísimo y simplemente pueden quitar el adenoma hipofisario sin que el paciente tenga posteriormente ningún tipo de déficit y recidivas siguen existiendo porque es un tipo de tumor muy puñetero, por decirlo así, pero la mayoría de las veces va bien y cuando va mal se le pone la farmacología y se mantiene, digamos, frenado a raya. Y esto es un poco lo que hicimos en aquel trabajo que me genera muy buenos recuerdos porque lo hicimos en equipo y fue un momento maravilloso y el poder contactar con los pacientes y lo bien que se lo tomaron y todo lo que nos contaron y las fotos que nos traían fue genial y fue cuando yo de verdad pude adquirir una visión clara de lo que es la acromegalia, del impacto real que tiene y el impacto global que tiene en todos los órganos y demás, y a nivel metabólico, por supuesto. Dicho esto, ¿qué está pasando con el culturismo? La gente está abusando muchísimo de la hormona de crecimiento. Vamos a generar enfermos, porque ya os he contado lo que es un acromegálico y a nivel global ya creo que después de esto tenéis una idea de en qué consiste la acromegalia como enfermedad crónica debilitante. Si tú a una persona la sometes a niveles elevados de GH y por lo tanto de IGF-1 de manera continua, vamos a simular una acromegalia hipofisaria. No es una acromegalia hipofisaria porque no tenemos el adenoma en la glándula hipófisis, pero de igual manera estamos de manera exógena introduciendo unas cantidades suprafisiológicas de hormona de crecimiento. Veo que hay algunos que están utilizando bastante más de 10 unidades al día. Para que os hagáis una idea, hay que saber que 1 miligramo equivale a 3 unidades. Digo esto porque normalmente en medicina nos referimos a las cantidades, a la dosis de hormona de crecimiento en miligramos. En un adulto empleamos entre 0,15 y 0,30 miligramos al día, es decir, menos de una unidad diaria. Mientras que en culturismo se está utilizando, pues si antes se decía que con 3 ibas bien y luego con 4, ahora ya 10 y alguno he escuchado por ahí que sí 30. Yo he tenido ocasión de ver gente con analíticas con valores de IGF-1 menores que los de la acromegalia, consumiendo hasta 4 unidades al día. Con más de 4 unidades al día y por supuesto alguno que he visto con 12 unidades al día, los valores de IGF-1 sí que son ya igualmente equiparables a los adquiridos con la acromegalia. Por lo tanto, las patologías es cuestión de tiempo que vayan apareciendo. Me preocupa mucho estos culturistas jóvenes, no voy a decir nombres, que tienen a tan corta edad una maduración muscular tan exagerada. Esa maduración muscular la tienen porque la han forzado con un abuso exagerado de GH. Y el abuso exagerado de GH ya sabemos lo que va a conllevar. Una reducción importante de la esperanza de vida,
pero además se trata de una enfermedad crónica debilitante con todos los posibles procesos que hemos comentado anteriormente. Así que no sé, que no se me ocurre nada más que decir al respecto. Vale, espero que os haya quedado claro y como conclusión, pues recordar que la acromegalia es una enfermedad muy seria. No solo se trata de lo gracioso que a uno y a otro le pueda resultar el cambio en el fenotipo, que si le crece la cabeza y las manos y la nariz, esto es lo de menos. El problema es sobre todo el tema tumoral, la miocardiopatía, el riesgo de arritmias y a fin de cuentas pues el riesgo de fallecer antes, mucho antes de lo que te toca. ¿Qué beneficios puede aportar el consumo tan elevado de enriquecimiento en combinación con otros fármacos? El beneficio es la madurez muscular y puede ayudar a perder la grasa y demás. Sobre todo llama la atención lo de la maduración muscular acelerada. Pero pienso como endocrino que con unas dosis mucho menores, con dosis que no tienen por qué pasar ni de 8 ni de 10, se puede conseguir lo mismo y el cuerpo tiene un límite. Los receptores son los que hay. Por mucho que tú metas más cantidad, si los receptores ya están saturados, las células musculares también tienen sus tiempos de maduración. Llega un punto que más no significa que vamos a estimular más o a cortar más los tiempos. Así que por favor, sed más cautos, por favor, sed más cautos con las dosis. Un saludo.